Ya, estoy en vivo. Ya. Ok, nada más de que conecto al ingeniero Mirabete. Sí, ya estoy viendo. Mari, ¿sí se oye bien? Bueno, Espérame tantito, Mari. Es que dejé acomodo aquí. ¿te Ya escuchas tú, estamos Mari? transmitiendo, le voy a colgar, Mari. Ahí. Sí, sí, no se ve. Óyelo, gracias, Mari. Aquí no le muevo nada. Ya está en vivo. Entonces, Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy continuamos con nuestras charlas que, bueno, por lo menos para nosotros ha sido todo un placer estar con ustedes, compartiendo cada semana nuestras pláticas. Miren, nosotros iniciamos nuestra primera práctica en el mes de abril. Iniciamos con buenas prácticas para poder controlar los riesgos de los factores psicosociales. Esa plática fue dada por un servidor, por Miguel Ángel Mirabete. Después tuvimos una siguiente plática que fue el 14 de junio, y esa plática fue dada por el ingeniero José Martín Ágreda, que fue la investigación de accidentes e incidentes. Otra plática también interesante porque nos llevó a empezar a entender las causas raíz de las cosas, y sobre todo es también una metodología que nosotros la utilizamos para hacer observaciones del comportamiento, llegar a la causa raíz y tratarlas como si fueran un incidente o un accidente para encontrar nuestras deficiencias en el sistema de seguridad. Después tuvimos otra plática que fue el aporte del ISO 45001 perdón, me perdí aquí un poco, a las cuestiones de la relación, perdón, del ISO 45001 con el ISO 9001. Esto también la dio el ingeniero Ágreda Correa. Creo que me salté una, pero bueno. Luego dimos otra plática, la relación del ISO 45001 con el ISO 9001 fue el 28 de mayo. Después seguimos con la siguiente sesión, que fue la norma 036. Aquí ya estuvo el ingeniero José Luis Sánchez, que fue el 4 de junio, y ya nos habló sobre una norma que por lo menos ya se han hecho buenas modificaciones para poder trabajar de una manera mucho más humana, sobre todo en los desgastes que tiene el ser humano. Después tenemos la sexta plática, en donde ya tocamos un tema que a lo mejor para muchos puede parecer sofisticado, pero hablamos ya de la planeación estratégica. Hablamos de la planeación estratégica en seguridad de salud y en trabajo. En esta plática de planeación estratégica quiero comentarles que cuando uno intenta implantar el ISO 45001 dentro del contexto de la organización, nos está sugiriendo que hagamos una planeación estratégica. Esta planeación estratégica creo que nos va a ayudar sobre todo para tener una estructura de cómo atacar los problemas del día a día, y una planeación, un futuro a corto plazo. Nos va a ayudar también para que todos los integrantes de la organización entiendan quizá por primera vez cuál es el significado
de lo que es la administración de riesgos puros. Después de esta plática, el ingeniero José Martín Agreda explicó una cuestión muy interesante. Fíjense que él expuso cómo podemos llegar a identificar objetivos proactivos, objetivos muy claros, a diferencia de lo que son objetivos globales de un sistema. Ya cuáles serían los objetivos en el momento de poder identificar peligros y evaluar riesgos. Hizo una estructura muy clara, porque después esos objetivos, como quedan por áreas, en áreas donde hay riesgos, obviamente, cada gerente pues tiene ya una estructura para poder medir su desempeño, y todos esos objetivos van corriendo a nivel administrativo. Después estuvimos viendo, vino la plática del ingeniero José Luis Sánchez. Esta fue el 9 de junio, y ahí nos habló ya de la norma 030. Esta norma es muy interesante porque obviamente nos facilita ya el proceso de poder entrarle a una maraña tan compleja como son las normas. Yo creo que aquí el ingeniero José Luis nos dio cosas muy prácticas de cómo trabajar esta herramienta, y si me quiero subir a la plataforma del programa Autogestión o no, lo de menos. Es una herramienta que nos va a servir, y que acuérdense que en cualquier sistema de seguridad, el que crean ustedes, cualquier sistema, y sobre todo un ISO, siempre nos va a pedir lo que son las cuestiones legales. Ahora vamos a entrar a un tema que a lo mejor puede parecer también sofisticado, que sería la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Yo quisiera hacer unas consideraciones antes de empezar la charla. Miren, creo que en estos momentos complejos, son los momentos en donde hay movimientos telúricos económicos, como el que estamos viviendo por cuestiones pues anormales, aunque casi en este país siempre se ha vivido en situaciones económicas anormales por la brillantez de políticos que hemos tenido. Bueno, empieza a haber movimientos muy drásticos en las organizaciones. He recibido por lo menos 3 a 4 llamadas de gente que se dedica al medio de la seguridad y la salud del trabajo, en donde desgraciadamente han perdido su trabajo antes de iniciar inclusive labores. ¿Qué quiero comentar con esto? Creo que este tema nos puede ayudar a poder esclarecer una visión más amplia de lo que estamos tratando. No es el hecho de reducir accidentes nuestro papel como facilitadores. Yo creo que nuestro papel es crear una cultura, provocar que se cree una cultura. Yo no puedo, como jefe de seguridad, como gerente de seguridad, como médico, crear una cultura, es algo que me va a rebasar. Pero sí puedo provocar que los actores principales de mi organización empiecen a entender esto de otra manera. Y esto obviamente me va a ayudar porque, ¿qué sucede cuando vienen situaciones económicas de emergencia? Que empiezan a ver qué le da valor agregado en las situaciones fuertes de las que está viviendo la empresa, y si ven que alguna área no está dando el valor agregado dado a la angustia económica, pues empiezan a tomar decisiones. Creo también, y espero no tener muchos disgustos con algunos de ustedes, pero a veces pienso que la gente que está en los puestos de seguridad dura mucho tiempo. Miren, cuando hacemos auditorías, en diciembre hicimos una auditoría en el norte, y normalmente cuando hacemos una auditoría, esta fue una auditoría específica para implantar el 45001, entonces tenemos entrevistas con gerentes, con supervisores, y ya casi para finalizar, después de haber recorrido la planta y entender los procesos, entrevistamos a los directores, sobre todo a los directores, al director general, subdirector general. Platicando con el subdirector general, le estábamos comentando sobre aspectos de la empresa muy, muy importantes, porque la empresa había cambiado mucho
desde el punto de vista de situaciones peligrosas, la planta se vea muy limpia, etcétera. Y le pregunté, oye, tengo entendido que aquí hay un plan de carrera hasta para los trabajadores en la industria. Me dijo, sí, Miguel Ángel, nos hemos dedicado bastante tiempo para estructurar un plan de carrera en todos los niveles. Y le digo, oye, ¿me podrías decir cuál es el plan de carrera para el encargado de seguridad industrial? Y ¿saben qué? Se puso rojo. Él no pudo contestarme, se quedó callado y me dijo, sabes que no tenemos un plan de carrera para él. Entonces yo los invito a que tratemos de ver este tema no como algo sofisticado, sino algo necesario. En realidad vamos a estar platicando de algunas gráficas, de algunas ideas sobre la cultura de seguridad. El término cultura, ya iniciando, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Mirabete, aunque ya me presenté platicando algunos cursos. Estoy muy contento, la verdad me da un placer estar en estas pláticas. Me gustaría estar más en vivo, pero bueno, así está la situación y estamos platicando. La cultura es un término relativamente nuevo, viene de agricultura, es decir, de el sembrar el campo y recoger frutos. Y de ahí viene, pues obviamente el aspecto ya personal, cómo siembro yo mi ser, mi carácter, pues para ir teniendo más frutos, para enfrentarme a la vida. La cultura al final tiene diferentes definiciones. Hay cultura de las bellas artes, hay cultura popular, ahora hay una cultura cibernética, etcétera. Hay diferentes formas de identificar la cultura. Yo al final la veo como todo lo que el ser humano hace para poder sobrevivir, inclusive para tener placer también. Cultura es todo lo que ha desarrollado el ser humano. También la veo como una herramienta importante, la cultura, para poder trascender. Es decir, entre más me cultive, entre más frutos tenga yo, más podré presentarme a las vicisitudes que me enfrenta la vida. Es decir, normalmente hay algunos factores que están predeterminados en nosotros los seres humanos, que tiene que ver, bueno, pues en dónde nacimos, cuál fue la estructura familiar en la que yo sobreviví, las experiencias personales que tuve, las oportunidades que tuve en un país tan injusto como el de México, donde tenemos un 50% de personas en pobreza, pues es imposible pensar que la gente tiene las mismas oportunidades para desarrollarse. Esos factores, en forma concreta, son predeterminantes, inclusive el ADN. Y esos factores me provocan ciertos modelos mentales. El modelo mental es la manera en la que yo veo la vida. Decía un filósofo griego, Epicteto, que no son las cosas las que nos causan problemas, sino el concepto que tenemos de las cosas. Entonces, entre más mi mente, mi modelo mental lo abra, que viene siendo producto de eso que comenté hace rato, pues voy a tratar de buscar más satisfacción en la vida. La cultura entonces es un proceso que tiene que ser primero individual y después volverlo social. Eso lo vamos a platicar ahorita que entremos en tema. Entre más sea mi modelo abierto, esto sí es importante comentarlo, yo voy a tener más oportunidad de cambiar mis actitudes. La actitud es la piedra angular del comportamiento. La actitud puede parecer algo subjetivo, pero es lo que me está marcando mi manera de ver la vida. La actitud en la cultura de seguridad es la piedra angular. Es decir, mi capacidad como facilitador de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser tan capaz de poder proyectar y poder provocar cambio de actitudes, sobre todo desde el lado positivo, hacia la prevención de riesgos laborales,
desde la máxima autoridad, incluyendo accionistas, hasta la categoría más modesta, incluyendo contratistas. Esa sería mi capacidad fuerte para poder entender esto. Afortunadamente, el ISO 45001 nos habla ya de una toma de conciencia. Nos dice, ¿sabes qué? Si tu conocimiento se quedó en la lengua y no pasó al alma, va a ser muy difícil que la gente cambie de actitud. Y pues vamos a iniciar con este tema que al parecer suena sofisticado, pero pues es un tema relativamente nuevo también, quiero decirles. Este tema de cultura de seguridad empezó a platicarse después del accidente de Chernobyl en 1986, un accidente que traspasó el país, o sea, la nube tóxica dañó a diferentes países y es una nube tóxica que pudo romper muros de concreto de una manera impresionante. Entonces vamos a empezar a hablar ya de la cultura en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos aquí una definición. No hagamos mucho caso, no nos metamos mucho en las definiciones, pero vamos a ver una definición que se pueda acercar. ¿Qué les parece? Miren, la cultura de seguridad de una organización es el producto de valores. Fíjense las variables que está tocando. Valores. Me está hablando ya de un proceso ético. Actitudes. Me habla de un proceso psicológico muy complejo. Competencias. Me habla de habilidades, me habla de aptitudes y patrones de comportamientos. O sea, me está diciendo que todo me está llevando de la mano. ¿Sabes qué? Si tú no tienes una estructura ética, va a ser muy difícil que cambies tu manera de ver la vida. Y en esas actitudes también tiene que ver mucho la preparación que tenga yo para enfrentarme a mi trabajo, a los riesgos, etc. Y esto me va a llevar a un comportamiento. Y por eso dice aquí la definición, y patrones de comportamiento grupales e individuales. Normalmente la cultura es individual, pero podemos provocarla, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la charla, cómo la podemos hacer más social. Dice entonces, voy a volverla a repetir, la cultura de seguridad de una organización es el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamiento grupales e individuales que determinan el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de seguridad y salud. Es una definición, pero nos toca cosas ya interesantes. Fíjense que en ningún momento me está hablando que cultura es llegar a cero accidentes. Me está diciendo que tenemos que tener ciertas estructuras de valores, que aquí es donde empieza el problema muy serio, porque muchas veces los valores de los directivos o de los líderes choca con los valores de los trabajadores. Y ahí empieza un problema muy fuerte. Las actitudes, platicamos un poco de ellas, y los comportamientos. Desgraciadamente los comportamientos a veces los corregimos en base a castigos. Es decir, buscamos un culpable. Y es muy curioso porque cuando sucede un accidente, aunque no sea tan grave, si existe ese ambiente o ese clima de terror, el mismo trabajador a veces se siente muy culpable de haber tenido un accidente. Entonces esta podría ser una pequeña introducción. Ahora, vamos a ver qué elementos conforman una cultura de seguridad y vamos a tratar de entender cada uno de ellos. El primero es un comportamiento, un compromiso con la vida. Fíjense qué belleza. Es decir, me tiene que interesar el ser humano, me tiene que interesar el otro. Sin el otro yo no existo. Esto es bien importante. O sea, tengo que tenerle amor a la naturaleza, tengo que tener también respeto y amor al ser humano. Me dice la siguiente estructura, la siguiente burbuja, una gestión integrada. Es decir, no puede ser que yo sea una persona insegura y sea bueno en calidad. No, yo creo que esto tiene que estar integrado. Tengo que tener una manera holística de ver mi manera de trabajar, porque eso me va a provocar
más satisfacción en lo que hago. Luego me dice que necesito una estrategia de comunicación. Esto, fíjense que es uno de los retos más complejos que por lo menos yo personalmente he tenido que sufrir. ¿Cómo podemos hacer que la comunicación trascienda? Estoy hablando más allá de una comunicación uno a uno, sino cómo puedo hacer que la comunicación de lo que se está haciendo en la empresa pueda ser percibida, pueda motivar, pueda mover a la gente. Entonces le da una fuerza tremenda a la comunicación. El ISO 45001 está pegando muy fuerte en la comunicación para que sea lo más honesta posible, lo más humana. Después me dice, está bien, tienes una estrategia de comunicación, y habla de la percepción del riesgo. Fíjense qué belleza. Me dice, ¿sabes qué? La cultura tiene que ver con la percepción del riesgo. Es decir, la percepción del riesgo es un factor psicosocial. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando se dice este riesgo es aceptable. ¿Aceptable para quién? ¿Para el que lo provocó? ¿Para el que sufrió el riesgo? Vean qué complicado es esto. La percepción del riesgo está en el cambio de actitudes. Y fíjense el trabajo tan fuerte en la cultura, porque yo puedo tener un equipo de trabajo con trabajadores, porque esto es bien importante, y con líderes de un área específica, que son los que conocen su campo de batalla, y puedo lograr trabajos importantes. Lo más seguro es que encuentre cosas muy interesantes con ellos. Por eso cuando yo veo que la evaluación de riesgos es hecha por ingeniería o por el experto en seguridad, siento que hay un área tremenda de no haber incluido a esta gente. Bueno, yo tengo un equipo de trabajo que son 6, 7 gentes, 8 gentes máximo, que pudieron ya hacer un mapeo de peligros y evaluaron riesgos. Ahora, si ese mensaje, si esa comunicación, si esa percepción no la podemos transmitir a la gente, a sus compañeros de trabajo, esto se echa a perder. ¿Cuántas veces sucede que socialmente la gente critica a alguien porque trae un equipo de seguridad? Por ejemplo, en la construcción se nota mucho esto. De repente un trabajador más consciente utiliza su arnés completo, su línea de vida, y se empiezan a burlar los demás trabajadores. Normalmente, socialmente, te van a apabullar y vas a dejar de usar el equipo. Luego viene otro que sería una visión a largo plazo. Aquí viene una cosa muy importante que habrá que definir. No es lo mismo una cultura de seguridad que un clima de seguridad. El clima de seguridad es a corto plazo, pero el clima de seguridad tiene que ver más con percepciones, con cuestiones psicológicas. La cultura de seguridad, voy a decir algo que a lo mejor puedo equivocarme, pero si yo no he establecido las cuestiones de ingeniería necesarias, no he establecido un sistema de gestión, va a ser muy difícil que yo pueda saltar a la cultura, porque no tengo mejora continua. La cultura de seguridad, el trampolín, es la mejora continua de un sistema de gestión. Entonces mi visión tiene que ser a largo plazo. Las culturas van cambiando, pero las cosas fundamentales no deben cambiar. Después viene la actitud, que para mí es de los temas más complicados que podríamos ver, porque cambiando de actitud cambias todo. Lo interesante es que la gente sí puede cambiar de actitudes, siempre y cuando sepamos manejar bien la pedagogía que tenemos que utilizar. Y por último tenemos una responsabilidad compartida. Es decir, no puede ser que el encargado de seguridad o de salud en el trabajo sean los responsables del proyecto. Tenemos que buscar que la gente, los líderes, se hagan dueños de sus procesos y sean ellos los que pongan el ejemplo. Vamos a ver algunas teorías que nos ayuden a darnos una idea más clara de esto. Miren, hay una teoría, que es la teoría sistémica. Nos dice, la apuesta de la cultura de seguridad es acabar con los errores. Esta es una teoría sistémica.
me dice, ¿sabes qué? Trata de aprender de los errores. No lo veas como un castigo. Al final un incidente, un accidente es un error. Entonces aprendamos de los errores. No busquemos culpables. Viene otra teoría de los factores humanos. Esta es de un autor de Reason que me dice, no culpes. Trata de no culpar. Trata de ver qué sucede en el acto inseguro. No podemos, fíjense, a lo mejor cambiar en forma rápida las condiciones humanas, pero sí podemos cambiar las condiciones de trabajo para que esta persona pueda desempeñarse mejor. Algo que platiqué en la última vez que estuve con ustedes es el error humano no es una causa raíz. El error humano es una consecuencia de un error administrativo. Entonces me dice aquí, los errores están determinados y provocados por factores organizacionales y puestos de trabajo que no son los adecuados. Entonces, pues son consecuencias. Aquí tenemos una lista que me va a ayudar a entender cuáles son los elementos fundamentales de mi cultura. Me dice, la cultura es un fenómeno individual. Sí, efectivamente. La cultura viene siendo un proceso interno en el cual empiezo a utilizar herramientas que me ayuden a conocerme más, a saber qué es lo que quiero en la vida. Está constituida por actitudes y valores. Cuando hablo de valores estoy hablando de valores éticos. Y aquí es importante nada más mencionar lo siguiente. Los griegos tenían una idea muy clara de lo que era el ethos, lo que era la ética. Para Aristóteles la ética era la guarida del ser humano, era cómo llegaba a buscar un carácter para enfrentarse a la vida, una identidad. Otro factor me dice que la cultura al final tiene que ser una práctica colectiva, es decir, tengo que provocar que haya una sinergia, no nada más con los equipos de trabajo, sino con la gente que tiene que trabajar con ellos. Tiene que haber una cultura de información, la tocamos hace rato. Una cultura justa, imagínense esta cuestión tan complicada. Cuánta injusticia se comete en la seguridad o cuánta injusticia a veces se comete en la vida y en las empresas. Una cultura justa quiere decir una cultura de virtud. Sócrates decía, yo prefiero que me hagan el mal a yo hacer el mal. Dice también otro de los elementos importantes, es una cultura con capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es la manera que nosotros transformamos nuestra manera de ver la vida, aprendemos y cambiamos conductas. Tiene que ser flexible, tiene que ser incluyente. Ojo, esta es una belleza. Mi cultura tiene que estar amarrada por los criterios de la gente que está en el riesgo. Es decir, tengo que involucrar trabajadores, tengo que involucrar contratistas, tengo que involucrar a la gente que está en este proceso. Ahora viene otro tema, hablamos ya de elementos importantes para empezar a ver mi cultura y viene la percepción del riesgo. Vean nada más qué complicado a veces estamos en este proceso. Me dice que es muy complejo tener una percepción del riesgo objetiva, más bien es subjetiva. Y hay gente que a veces se siente invulnerable con respecto al riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es tan fácil lograr que la gente entienda lo que es riesgoso o no. Va a depender de muchas características. Me dice también la noción del riesgo aceptable, que lo platiqué hace rato. ¿Para quién es aceptable? ¿De acuerdo a qué? La foto es la siguiente cuestión. ¿La foto qué es? La foto es cómo, la foto vendría siendo, fíjense, el clima de seguridad. ¿Qué está pasando en ese momento? Por ejemplo, ahorita sería muy interesante, antes de entrar a trabajar, de hacer un diagnóstico del clima de seguridad. ¿Cómo nos encontramos? El clima de seguridad no llega tan a fondo como hacer un diagnóstico de cultura. Toca las superficies, pero superficies muy interesantes, como son
el comportamiento, la observación del comportamiento, como son los aspectos de psicología. Y me dice que cuando un acontecimiento se toma ya como normal y no ponemos el dedo en la llaga, pues podemos tener consecuencias muy drásticas. O sea, no subestimemos ninguna de las cosas que hayamos analizado. Vamos a ver algunos indicadores de la cultura de seguridad. Vamos a ver si están de acuerdo con esto. Me dice en primera, fíjense qué interesante. Los mandos superiores tienen que saber planear su trabajo. No se puede estar cambiando de plan de trabajo al iniciar un turno. Debe quedar muy claro toda la estructura de planeación del trabajo y tiene que ser en forma efectiva. Tienen que estar involucrados estos líderes en el monitoreo activo. Cuando hablamos la vez pasada de planeación estratégica, estuvimos hablando de algunos indicadores de un monitoreo proactivo y hablamos obviamente de la investigación de accidentes, de cómo podíamos llegar inclusive en observaciones de comportamiento hasta las causas raíz, etc. Dice, tienen que estar involucrados efectivamente en el monitoreo reactivo. Es decir, si tuvimos algo que ya pasó, tenemos que aprender de él. Tenemos que sacarle provecho y aprender de esos errores. Y me dice, ¿saben qué deben asistir? Deben liderar las reuniones de seguridad. Pero esas reuniones deben ser de temas críticos. No venir a pasar el tiempo, sino tratar algo que nos esté afectando. Vamos a ver cuáles son las características de una cultura positiva en seguridad. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué nos dice las buenas prácticas. Me dice, las características de una empresa con una positiva cultura de seguridad serán las siguientes. Fíjense, un alto nivel de comunicación entre los diferentes niveles. Existe una excelente comunicación en los diferentes niveles de la organización. Hay muy buen aprendizaje, yo lo he tocado varias veces, organizacional. Hay un focus muy esencial en la seguridad. La gente se concentra cuando está trabajando, le tiene respeto al riesgo. Los gerentes están comprometidos, son personas humanas, están conscientes de la gente que tienen. Dejan bien claro sus prioridades, no limitan recursos y hacen una promoción con vida activa. El estilo de liderazgo es democrático, fíjense, cooperativo, participativo y humanístico. Tengo en mis manos la capacidad de tener gente y de hacerla crecer lo que yo quiera. Más y mejor calidad en la capacitación. Creo que aquí están los puntos relevantes en la cultura. Si mi comunicación se queda en la lengua y no llega al alma, no estoy tocando las actitudes, no estoy tocando al ser humano. El ser humano es un misterio, no es una máquina. Condiciones de trabajo confortables. Fíjense, ahorita que estoy revisando todos estos puntos que son la cultura positiva, la mayoría son factores psicosociales. Mantenimiento del lugar eficiente, importantísimo. Cuando el mantenimiento no es el adecuado, la gente llega a perderle el respeto a la organización. Alta satisfacción en el trabajo, que es una de las características de un factor psicosocial. Es decir, me estoy desarrollando, estoy logrando crecer, ¿no? Y por último me dice, otra característica, dice, retención del personal, bajo ausentismo y baja rotación del personal. Si se dan cuenta, son características que van mucho de la mano con los factores psicosociales del trabajo. Continuamos. Y ahora sí entramos ya al aspecto de conducta. Vamos a ver qué nos habla. O sea, en este proceso, al final, mi sueño sería poder introducir una cultura de seguridad en la empresa en la que logre cambiar las actitudes de mis directivos, las actitudes de mis líderes,
involucrar los que se involucren, crear gente que está en el riesgo, trabajadores que conocen muy bien la línea del fuego, que nos ayuden a identificar peligros, evaluar riesgos, a desarrollar controles y abrir mis modelos mentales. Empiezo a abrir mis modelos mentales para cambiar un poco la actitud con respecto a la seguridad. Normalmente cuando uno llega a dar un curso a una planta, voy a poner un ejemplo, vas a dar un curso sobre candadeo y etiquetado, la gente se te queda viendo, ¿no? Como diciendo, ¿de qué vamos a tratar otra vez? Vamos a estar hablando del candado, etcétera. La gente se llega a aburrir de los cursos de seguridad porque no le estamos hablando de algo, es importante, sí, es una herramienta el candado, pero yo creo que es más grande que esto, ¿no? Dice entonces que la conducta y la buena cultura de seguridad tiene que ver con esto. Tiene que ser capaz de entender el riesgo en que se enfrenta. Tiene que ayudarnos también y ser capaz de poder priorizar los riesgos. Cuáles están ya vivibles y cuáles tengo que tomar unas acciones bastante importantes. Tiene que ser capaz también esta conducta de identificar diferentes caminos para hacer más práctico el tratamiento de los riesgos. Ojalá pudiéramos terminar algunos riesgos, pero vamos a tratarlos. De esto se trata la cultura. Dice, tener un mecanismo de discusión, este suena muy bello, tener un mecanismo de discusión para identificar el mejor tratamiento. De las cosas que más me causan satisfacción cuando hemos implementado sistemas es cuando tienes discusiones con los operadores y cuando te destrozan una norma que no tiene lógica. Me gusta mucho porque lo que estás haciendo ahí es que la gente está abriendo su modelo mental y está poniendo su punto de vista. Y me dice que tiene que ser capaz de contar con individuos con actitudes, fíjense, con capacidades y conscientes de la importancia de la seguridad. Es decir, una organización consciente genera y tiene gente consciente. Una familia consciente, unos padres conscientes, generan hijos conscientes. Unos líderes de un país conscientes generan un país consciente. Vamos a cuestionarnos, vamos a hacernos algunas preguntas que me gustaría que después las resolviéramos. La primera, voy a hacerme unas preguntas para ver en forma muy general cómo se encuentra mi cultura. Quiero comentarles también que es muy difícil encontrar bibliografía acerca de la cultura de seguridad. De hecho, fíjense que no hay ningún checklist en castellano, en español, para poder trabajar, para poder hacer un diagnóstico sobre cultura de seguridad. El que yo he utilizado, el que utilizamos nosotros básicamente es un checklist canadiense que lo pueden buscar y bueno, nos ayuda a entender más cómo se debe hacer un diagnóstico en cultura de seguridad. Acuérdense que hay una diferencia tremenda en hacer un diagnóstico de cultura y un diagnóstico del clima de seguridad. Y me dice la primera pregunta, ¿dónde estamos con respecto a nuestras intenciones y objetivos? Lo que estamos haciendo, los objetivos que nos planteamos, ¿en dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos ahora en el control de nuestros riesgos? El control de los riesgos ya pasaron a ser una parte de la cultura, una parte de la vida diaria, no solamente del trabajador, por favor, de mis directivos. ¿Podemos compararnos con otras empresas con buenas prácticas? La manera de poder compararse, de hacer un benchmark, es cuando tú has hecho un trabajo y tienes la capacidad de aprender. Porque normalmente cuando llegas a una empresa que tiene muy buenas prácticas y que a lo mejor ya tiene cultura de seguridad, pues te lo comentan de una manera muy sencilla. Te dicen, bueno, pues es que lo hacemos así y así estamos estructurados. Entonces yo tengo que saber cómo preguntar, cómo cuestionar. ¿Por qué estamos donde estamos? Vendría siendo la siguiente pregunta. ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué seguimos teniendo todavía
maneras muy estomacales y viscerales para atacar un problema de seguridad. ¿Estamos mejorando o empeorando? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Es efectiva nuestra gestión? ¿Estamos gestionando bien? ¿Lo estamos haciendo en forma adecuada? Esta pregunta es interesante porque hay empresas que llevan años implantando un sistema y es un trabajo desesperante porque llega un momento en que el sistema debe trabajar para la organización y seguimos desgastándonos para darle vida a un sistema. ¿Es nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo proporcional a nuestros riesgos? Y aquí viene una cuestión importante. ¿Mi política está de acuerdo con la realidad? ¿El compromiso que estoy exigiendo como director general es equiparable a los riesgos que estamos viviendo? ¿Es eficiente? ¿Está desplegado de forma efectiva nuestro sistema en cada parte de la organización? Es una pregunta bellísima. Es decir, ¿hasta dónde está desplegado el concepto de cultura? ¿Hasta dónde está desplegado mi sistema? La última pregunta me dice: ¿nuestra cultura en seguridad y salud en el trabajo brinda apoyo particularmente de cara a las demandas competitivas? Es decir, viene el TEMEC, vienen muchas cuestiones importantes. ¿Estoy preparado? ¿Mi sistema de gestión, mi cultura, mi estructura me da la capacidad de enfrentarme a esto? Son preguntas que las dejamos ahí para que un día las conteste. Vamos a ver ahora algunas conductas o algunas características que me dan algunas empresas, algunos grupos sobre lo que ellos piensan que es cultura. Esta que voy a platicarles ahorita es la curva de Bradley. Esta curva fue en los años 90, la dirigió el director de DuPont. Y Bradley, le pusieron Bradley porque fue un trabajador el que estuvo participando en esta. Y llegaron a estos aspectos, habla de reactiva, dependiente, independiente, interdependiente. Vamos a ver de qué se trata. La primera, la que está al inicio, es la reactiva. Dice, esto es para que nos ubiquemos según la curva de Bradley. Esto es mucho de DuPont. Estas empresas manejan los temas de seguridad por instinto natural, centrándose solamente en el cumplimiento de la ley. Otra característica de esta de esta situación reactiva, la responsabilidad se delega en el departamento de seguridad. Y por eso la gente de seguridad acaba con úlcera de tercer grado. Básicamente es el responsable de lo que suceda. Es curioso, pero cuando hacemos auditorías y verificamos cuáles son los roles y responsabilidades, hemos encontrado en gran parte de los roles y responsabilidades de la gente que está en la función de seguridad y salud en el trabajo, que son los responsables de disminuir accidentes, cosa que me parece gravísima. Otro de las características reactivas me dice: no hay generalmente participación de la administración en cuestiones de seguridad. Viven en otro mundo. Vamos a la siguiente cuestión. Perdón, no le pasé, pero aquí está. La reactiva y la independiente. Perdón. Entonces hablé de la reactiva, no se las puse, perdón, y lo que es la dependiente. Vámonos a la independiente. Ya estoy en otra escala, ya estoy en un acercamiento más a una realidad de conciencia. Esas empresas, me dice aquí, hacen hincapié en el conocimiento personal de los métodos y temas de seguridad, están involucrados, así como el compromiso y el respeto de las normas. Es una característica. La gestión de la seguridad se interioriza, se internaliza y se hace hincapié en el valor del personal y el cuidado de la persona. Aquí empieza a haber un enfoque ya mucho más interesante, mucho más humanista. Estas empresas, estoy hablando del aspecto independiente, participan en las prácticas y hábitos, o sea, es normal que entren en las prácticas y hábitos de seguridad activos y saben reconocer los logros individuales en seguridad, es decir, reconozco cuando la gente ha logrado las cosas y también tengo reconocimientos grupales. ¿Qué pasa con el interdependiente, que sería ya mi escalón más interesante?
Dice, estas empresas ayudan activamente a todos, a que todos se ajusten a las iniciativas de seguridad y se convierten en guardianes del otro, es decir, hago un proceso ya más social en donde se va a ver normal que cualquier compañero mío me confronte, incluso que intervenga en caso de que yo esté cometiendo algún acto inseguro. Y me dice, contribuyen a una red de seguridad y tienen un fuerte sentimiento de orgullo de organización por sus esfuerzos. Es decir, hay una satisfacción, hay un interés y hay un acercamiento a los valores de los directivos. Esta gráfica que les voy a presentar me dice, la prevención es cultura. Fíjense que cada una de estas gráficas, la tecnología, que fue la primera ola que hubo en el área de prevención de riesgos laborales, si se dan cuenta, pues tiene que ver mucho con ingeniería, con equipos, etcétera, guardas, cuestiones electrónicas, con conformidades en algunos equipos. Si se dan cuenta, en muy poco tiempo, pues yo puedo lograr cosas, pero no disminuyo en realidad la problemática. La siguiente ola de seguridad, que fue la segunda ola, habla de sistemas, es decir, aquí me habla de cómo tengo que implementar un sistema, cómo voy a integrar todos sus elementos para poderlos correr en toda la organización, inclusive busco una certificación, capacito y entro mucho en el proceso de evaluación de riesgos. Estoy en el proceso de sistemas, que es la segunda ola. La tercera ola, después del accidente de Chernobyl, viene siendo la cultura. Y aquí, en esta ola, nosotros estamos en México un poco atrasados, porque hasta el 2018 llegaron los factores psicosociales como norma, y con una norma todavía pues no muy entendible, pero los factores psicosociales reflejan muchas de las cuestiones importantes para cambio de actitudes. Aquí ya tiene que ver la cultura con un desasosiego. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, los líderes, no pasan a segundo plano el aspecto del ser humano, de las pérdidas. Hay un liderazgo democrático, hay un liderazgo interesante. Queda muy clara la responsabilidad en cada uno de los niveles. De hecho, así se les evalúa en su evaluación del desempeño. Hay un trabajo muy interesante en las actitudes. De hecho, hay cambio de actitudes en la gran parte del personal y la prevención de riesgos laborales, lo que es el PRL, queda ya como un aspecto ético. Les voy a presentar una telaraña. Esto es de un laboratorio nórdico. Vean qué interesante está. Ellos hacen un diagnóstico y dicen, a ver, compromiso de la dirección debe estar más alto que el compromiso. Si tenemos en azul tenemos la dirección y en rojo los trabajadores. El compromiso de la dirección debe estar más alto que el compromiso de los trabajadores. Implicación de la dirección, por lógica, está más alto que la implicación de los trabajadores. El trato justo, ya ni se diga. Esta es una virtud de una empresa, el trato justo. La justicia siempre ha sido un tema muy complicado, pero vean cómo está mucho más arriba que el trato justo de los mismos trabajadores. El compromiso colectivo, fíjense que es el único lugar donde las dos curvas se acercan y se pegan. Después nos vamos a la conciencia del riesgo. Esto es un tema interesantísimo. La conciencia del riesgo, según esta encuesta que hacen en este laboratorio nórdico, es más alta en los directivos que en el trabajador. El aprendizaje colectivo, que es la siguiente variable, está más alto en los directivos que en el trabajador. Y la confianza en la prevención, obviamente, es lo más alto que hay con respecto a los directivos y acercándose mucho el aspecto de los trabajadores. Se me hace una curva muy interesante para entenderla. Esto me dice entonces que cuáles deberían ser mis niveles de cultura en una empresa, mi cultura preventiva. Vamos a tratar de entenderlos. Tengo 5 niveles. El nivel patológico. Dice, en este nivel las organizaciones solo perciben la prevención como algo costoso.
como algo que me estorba. El nivel reactivo es una organización que únicamente elabora respuestas cuando aparecen los problemas de seguridad. Es decir, tuve un accidente o tuve una visita de la Secretaría del Trabajo y entonces empiezo a responder. Normalmente es una respuesta un poco estomacal, un poco visceral o bastante visceral. Luego ya viene un nivel más interesante, es el calculador. La seguridad, dice, se concibe como una serie de normas, ¿no? Y se organiza mediante sistemas de gestión de la prevención que se evalúan con indicadores de resultados, y hay una manera de poder evaluar. Entramos a otro nivel ya superior, que es el proactivo, y me dice, se trata de organizaciones que hacen mucho esfuerzo para involucrarse en forma muy clara y en forma activa con los trabajadores en la gestión de la prevención. Hay un trabajo en equipo excelente, la seguridad es una preocupación fundamental que se ha convertido ya en forma de ver la vida, y el generativo, que vendría siendo ya mi estructura más interesante, las organizaciones generativas, me dice aquí, tienen un desasosiego, es decir, nunca dejan de perder el interés. Dice, es un desasosiego crónico respecto a la seguridad y la salud del trabajo, es decir, nunca pasan a segundo plano la importancia de la seguridad y salud del trabajo, de la gente. Dice, utilizan indicadores de desempeño proactivos muy claros, y en ellas la prevención es un valor ético compartido y asumido por toda la gente que trabaja, incluyendo contratistas, incluyendo visitantes. Y entramos ya a uno de los últimos puntos de la plática. Al final decíamos que una de las características importantes es, mi reto sería cómo cambio la actitud, cómo hago para hacer un giro en la actitud de mis directivos, de mis líderes, de mis trabajadores, de esa gente que también me apoya como contratistas. Dice, la actitud es un estado emocional adquirido, es producto de mi vida, preconcebido, es relativamente duradero y susceptible de cambio. Esto es bien importante, lo podemos cambiar, el cual resulta de un sistema multicomponente, tiene muchas entradas y dinámico de factores internos y externos. Hablamos en un inicio, depende cuál fue mi estructura de niño, mis experiencias que tuve, la oportunidad que tuve de haberme preparado más, etcétera. Eso me provoca un modelo mental. Mi modelo mental es la manera en que percibo la vida, no es la realidad, es la manera que yo percibo la vida. Aunque yo tengo factores predeterminantes, yo los puedo volver condicionantes. ¿Cómo? Precisamente cultivándome, precisamente utilizando la cultura como un proceso, como un instrumento para ser diferente. Dice, la actitud, esto es muy interesante, influye en la forma de pensar y actuar de una persona respecto a un suceso, un tema, un individuo, una situación. Es decir, antes del comportamiento está la actitud. Entonces, el problema es que la actitud es un órgano interno, es algo interno. Yo no puedo ver la actitud de la gente. Yo lo que puedo ver al final es un comportamiento. Entonces, pues aquí está nuestro reto. Vamos a ver qué sucede con las actitudes. Vean qué interesante. Vamos a ver las diferentes cuestiones. ¿Qué pasa con una actitud productiva? La gente va a proponer, la familia va a proponer. ¿Qué pasa con una actitud reductiva? Va a criticar. Con actitud productiva se enfoca en la solución, al contrario, se centra en el problema. Con actitud productiva va a buscar lo positivo. Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Va a resaltar lo malo en una actitud reductiva. En una actitud productiva normalmente la gente te agradece. Qué bueno que me comentaste esto. Qué bueno que me das retroalimentación. En una actitud reductiva lo que va a hacer es quejarse. En una actitud productiva la gente te invita. La gente hace que formemos sinergia. ¿Qué pasa con una actitud reductiva? Exige. En una actitud productiva es totalmente responsable la gente. En una actitud reductiva se justifica a sí mismo, busca justificaciones. Esto parece una radiografía de nuestros políticos mexicanos, pero también de nuestro pueblo mexicano. Con una actitud productiva
sabe lo que requiere. O sea, a ver, requiero esto. ¿Por qué? Porque se ha procurado exigirse a sí mismo, conocerse a sí mismo. En una actitud reductiva simplemente no sabe lo que quiere. Fíjense que esta gráfica o este slide que les estoy presentando, algunas son teorías todavía muy pseudocientíficas, pero me dice, ¿sabes qué? Sí es posible cambiar el proceso de actitudes. Cuesta mucho trabajo, pero necesitas llenarte de herramientas que te enriquezcan como jefe de seguridad o en el área que estés para poder cambiar actitudes. Me habla de liderazgo, me habla de un enfoque sistémico, de un enfoque holístico de mi problemática. Me trata el tema de psicología, eso ya no se discute. Me habla de la logoterapia. La logoterapia, acuérdense que fue un trabajo hecho por Viktor Frankl, que él estuvo en los campos de concentración en Auschwitz. Y él dijo, ¿saben qué? Hay que buscar un sentido a la vida. A pesar de haber estado en esos campos de concentración, él se salvó, toda su familia fue muerta, y él hizo todo un trabajo en logoterapia. Tenemos la programación neurolingüística, que también es otra de las cuestiones que nos ayudan a poder mejorar más el desarrollo humano. Tenemos la inteligencia emocional, y me dice, ¿sabes qué? La inteligencia emocional nos va a ayudar a poder entender, conocer nuestras emociones, pero también la de los otros, saberlos controlar y utilizarlos para sentirnos más satisfechos en la vida. Y por último tenemos otra herramienta que es el desarrollo organizacional, que es una herramienta que nosotros muchas de estas algunas utilizamos, sobre todo el desarrollo organizacional, porque pensamos que es una herramienta para un cambio social, es decir, nos ayuda a que el cambio sea lo menos doloroso posible. Si hablamos de los 6 elementos actitudinales, tenemos la identidad, que es mi carácter, es el producto de mi proceso, hablo de mis valores, hablo de mis creencias, y todo esto me lleva a una predisposición, me provoca una emoción. Vean qué interesante, por eso es que tenemos que ver varias áreas aquí, y me lleva a un sentimiento, me lleva a un concepto de autopercepción, es decir, tengo la capacidad de poder criticarme y poder dar giros con respecto a la vida, con respecto a un riesgo. Y para cerrar este tema me dice lo siguiente: la identidad es la base de toda actitud, fíjense. Mi carácter, mi personalidad es lo que va a formar mi actitud. Los valores, es decir, cómo está estructurado yo, sustenta nuestras actitudes. Las creencias fortalecen nuestras actitudes. Es decir, estoy convencido de lo que estoy haciendo. Las predisposiciones inclinan nuestras actitudes. Si yo asisto a un curso de seguridad en donde me van a castigar, donde me van a poner las reglas del juego, mi predisposición siempre va a ser negativa, démosle un giro a esto. La motivación, me dice aquí, es la chispa que ayuda a encender la actitud. Entonces, vean lo importante que es el proceso en la actitud. Y la autopercepción, que vendría siendo el último elemento que revisamos anteriormente, va a reforzar mi actitud. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia de autocrítica a mí mismo. ¿Cuáles son las características del líder actitudinal? Ya estamos casi terminando esta plática, pero vamos a revisarlas. ¿Son los mismos líderes o los tengo que preparar o los tengo que cambiar? Yo creo que tengo que hacer cambio. Ante todo, yo le diría, líder es una persona hablando con otra persona. No estás hablando con una máquina. Es más fácil cambiar una máquina que un ser humano. Busca comprender antes de juzgar. Tiene la capacidad de hacer crecer a la gente. Para dar algo primero debes tenerlo. No puedo provocar cambio en actitud si mi actitud no ha cambiado. No puedo entender al otro cuando no me entiendo a mí mismo. Antes de hablar, procura escuchar. Estoy hablando de características, ya un líder que va a trabajar sobre las actitudes. En lugar de criticar, haz propuestas, propon. El cambio es un proceso, no es un evento.
El cambio lleva un proceso, por favor. Cuando cambia la actitud, fíjense qué bonito está esta frase, cambia todo, cambia la manera de ver la vida. Busca cambios trascendentes, de fondo y a largo plazo, este líder. Considera a las personas por su potencial, no por su pasado, porque sabe que la actitud cambia y los seres humanos tendemos a cambiar. Cada persona es una obra de arte, vean qué belleza. Cada persona es una obra de arte, es un misterio, por favor. Hay que saber apreciar su propio espíritu. Estamos hablando con seres humanos, con gente que puede hacer cosas bellísimas y cosas malísimas. Cada persona es una obra de arte, vuelvo a repetir, y hay que saber apreciar. Dice aquí, por último, la educación no debe quedarse en la lengua, sino llegar al alma. Pues básicamente he tratado de platicar con ustedes estas charlas que pues en Pricon estamos muy contentos de tenerlas con ustedes. Vamos a tener ya unas charlas en donde, bueno, más bien van a ser pláticas, en donde ya tendremos la oportunidad de darles una certificación, y esas charlas sí van a tener ya un costo, ya empezaron a programarse, perdón. De hecho, precisamente es parte les tenemos una sorpresa a todos nuestros seguidores. Quien se inscriba para la charla del lunes va a obtener su membresía gratis. Me comenta aquí Wichito, que siempre se mete en mi vida privada, que no es un líder actitudinal, y me dice que la persona que se inscriba el lunes tenemos una charla, bueno, vamos a tener una plática de 4 horas, ¿verdad, Wicho? 4 horas. Va a ser 4 horas y vamos a hablar sobre la planeación estratégica, vamos a hacer ejercicios, vamos a tratar de ubicarla muy claro en lo que es un contexto organizacional, y me dice José Luis que la gente que se inscriba a este curso, que va a ser el lunes de 4 a 6, ¿verdad? 4 a 6. De 4 a 6 de la tarde, va a tener derecho a... su membresía, obtener su membresía gratis de FanPricon. Va a tener derecho a tener una membresía de FanPricon gratis. Entonces, pues los invitamos. Espero que esta plática les haya dado alguna herramienta para entendernos, para ser mejores humanos, para estar más satisfechos de lo que hacemos en la vida. A mí me da mucho gusto estar con ustedes. En las próximas pláticas ya estaremos combinando temas de medio ambiente en estas charlas que tendremos los jueves. Esperemos que sea ya esto como la Atenas de la seguridad y salud en el trabajo, Pricon y medio ambiente. Gracias. Hasta luego.